¿Qué tal, médicos? Hoy revisamos un tema súper importante para continuar los temas de neumología, como va a ser el cáncer pulmonar, entidad que siempre tiene mucha relevancia por su mortalidad, por sus implicaciones en la calidad de vida del paciente, por sus clasificaciones y porque es uno de los tumores más frecuentes que hay en el mundo. Entonces, siempre hay que revisar este tema una y otra vez en la clasificación, en el tratamiento, que generalmente es lo que nos preguntan, y más que nada, entender el momento en el que nosotros podemos ofrecer un tratamiento quirúrgico o si no, el momento en el que ya nos conviene más realmente solamente dar quimio o radioterapia para ayudar al paciente. Entonces vamos a empezar viendo la definición. De acuerdo a la guía de práctica clínica, que es sobre el cáncer pulmonar de células no pequeñas, de ahí deriva la mayor parte de esta presentación, es que el cáncer pulmonar de células no pequeñas, es la neoplasia maligna originada en el epitelio que recubrirá el aparato respiratorio y en este caso representará hasta el 80% de casos de cáncer de pulmón. O sea que si les preguntan cuál es la cepa más frecuente, pues es el de células no pequeñas. La etiología puede ser por tabaquismo. Algunos mencionan el antecedente heredofamiliar de cáncer de pulmón, el que tú tengas un padre, un abuelo, un hermano con cáncer de pulmón, a ti ya te pone como en riesgo también de que padezcas esta enfermedad, porque puede ser también asociado a factores genéticos o directamente por alguna otra locación genética que a ti te haga más susceptible a ese tipo de enfermedad. También es importante la exposición al asbesto, menciona mucho la GPC, esto del asbesto y a la biomasa. Entonces, lo mismo con EPOC, tabaquismo, exposición a asbesto y biomasa son factores que te pueden condicionar este tipo de enfermedad. Vemos que a nivel mundial es la causa más frecuente de muerte por cáncer en hombres. Es la enfermedad más importante por el tabaquismo, no es el EPOC, sino es el cáncer de pulmón, por la mortalidad obviamente que se representa. Y los gastos sanitarios que también se ven incrementados por ese tipo de enfermedad. Y menciona la guía que hasta un 7 o 10% de los pacientes que son diagnosticados con, con cáncer de pulmón van a ser de forma incidental. Te hicieron una tomografía de tórax, quizá porque te dio COVID, y de paso vimos que tenías ahí una masa tumoral en el pulmón que ni te habías dado cuenta, ¿no? A eso se refiere un diagnóstico incidental, los famosos incidentalomas. El tamizaje, vemos que el tabaquismo va a estar asociado en el 90% de los casos de cáncer de pulmón, o sea, toda persona que fuma pues ya tiene un riesgo muy importante para tener cáncer de pulmón. Vemos que incluso este es más frecuente en hasta 2 y 5 veces superior en los pacientes fumadores con EPOC moderado a grave que en la población fumadora sin esa enfermedad. Es decir, el EPOC también hace que tú tengas mayor riesgo de cáncer de pulmón. O sea, tenemos dos, tener tabaquismo positivo y tener EPOC te ponen un riesgo muy, muy elevado de que vayas a tener cáncer pulmonar. Por lo tanto, se recomienda un protocolo en buscado de tomografía de tórax de baja dosis anual. Esto como herramienta de tamizaje en pacientes con índice tabáquico igual o mayor a 30 cajetillas al año en una edad entre 55 y 74 años. Si no recuerdan cómo se hace el índice tabáquico, pues recuerden que esta es la fórmula. Número de cigarrillos al día por número de años de fumador sobre 20. Pongamos un ejemplo, si tenemos un paciente que fuma 60 cigarrillos al día, por 20 años pues tiene un índice tabáquico de 60. Si tenemos un paciente que fuma 60 cigarrillos al día, por 15 años sobre 20, pues también tiene 30. Pues si esta persona ya tiene ese, ese valor de más de 30 o más y tiene entre 55 y 74 años, por puro tamizaje estamos obligados a realizarle una tomografía de tórax simple. A eso se refiere con que sea de bajas dosis. Eso solo para verificar que al momento no tenga cáncer de pulmón, ya que si lo tiene, pues quizás como no causa sintomatología, pues esté en un estadio bajo y por lo tanto tengamos muchas opciones terapéuticas a que nos esperemos unos 3 4 años que este pulmón, que este cáncer sea mucho más grande y ahora sí se complica muchísimo nuestro abordaje. Entonces recuerden un tabaquismo intenso que pues es a partir de 30 por guía de práctica clínica. Recuerden que la literatura internacional menciona que en realidad es a partir de 20. Una probabilidad maligna alta, es decir, más del 65% en un nódulo sólido indeterminado de más de 8 milímetros, se va a definir por los siguientes factores. Es decir, tú puedes hacer una tomografía de tórax y te sale un nódulo pulmonar, un nódulo solitario, ¿no? Ya te salió. Ahora ves si mide más o menos de 8 milímetros. Si mide menos de 8 milímetros, desde ahí te dicen casi que lo tienes que vigilar en otros 6 meses a ver si ya creció. Si no creció, bueno, lo vigilas y ves si crece o no crece. Pero si ya mide 8 milímetros, aparte tienes que ver factores de riesgo que condicionen que realmente este pudiera ser un nódulo maligno. Estos son edad avanzada, alto consumo tabáquico, otra vez un índice tabáquico mayor de 30, historia de cáncer previa
nódulo de gran tamaño, o sea que no solo mide 8, sino que mide 1.5 centímetros o más, nódulo con marges irregulares y espiculados, localización sobre todo en lóbulos superiores y evidencia de crecimiento de la lesión en estudios de imagen. Todo esto obliga a que tú tengas que hacer un seguimiento con TAC seriada a los 3 a 6 meses, 12 meses, 18 y 24 meses, con técnica TAC de cortes finos, no contrastada y de bajas dosis. O sea, pues una TAC simple, ¿no? De tórax en estos pacientes. Entonces, tienen que tener mucho en cuenta este tamizaje para saber a quién sí y a quién no hay que realizarle o una radiografía o hay que realizarle una tomografía. La clasificación es por el TNM, pero es muy compleja, entonces solo vamos a recordar que, por ejemplo, el TIS, pues es obviamente carcinoma in situ, que puede ser adenocarcinoma o carcinoma de células escamosas. Este, pues como es in situ, no ha pasado a la membrana basal y se queda ahí, ¿no? Para que antes lo podemos diagnosticar meramente por biopsia. Después tenemos el T1, que es aquel tumor que mide menos de 3 centímetros. Aquí vienen muchísimas cualidades de que es el T1MI, el A, el B y el C, pero eso no importa. Lo importante es que tú sepas que T1 es menor a 3 centímetros. El T2 es aquel que ya mide de 3 a 5 centímetros. El T3, aquel que ya mide de 5 a 7 centímetros. Y el T4, aquel que mide más de 7 centímetros. Eso es lo que necesitas, porque si nos metemos en Ns, pues te vas a empezar a ver que dependiendo cuántos nódulos, de qué lado, qué tamaño, pero eso es información que no te van a preguntar porque no es el caso. Es sumamente complicada. Si acaso, solo recordar el T por el tamaño, porque es la forma más sencilla de identificar el tratamiento, que en realidad es lo único que nos va a interesar en cuanto a esta clasificación del TNM. También hay que clasificarlo por su estirpe. Puede ser epidermoide, adenocarcinoma o de células grandes. Que pues todo esto prácticamente porque es célula no pequeña. El epidermoide representando el 22% de los casos de estirpe escamoso o espinoso, su localización suele ser central. La clínica de este tipo de cáncer es tos, disnea y hemoptisis, la más clásica probablemente. Y el derrame pleural generalmente no presenta, sino que tiene cavitaciones este tipo de cáncer. El adenocarcinoma en un 58% de los casos. Vemos que este es decir, bronquioalveolar y sobre todo aparece en personas no fumadoras sin antecedente de EPOC, sin antecedente de tabaquismo pasivo, sin antecedente de trabajar en fábricas de asbesto, sin antecedente de exposición a biomasa, no nada de eso. El adenocarcinoma le da a las personas que no tienen ninguno de estos factores de riesgo y probablemente si ven un poquito más, pues verán que es por otro tipo de sustancias químicas, pero al menos lo importante es que el adenocarcinoma no tiene relación directa. La localización del adenocarcinoma generalmente es de tipo periférico. Su clínica es muchísimo más compleja, solo menciona disnea, dolor torácico, pero inespecífico. Entonces, el problema de este tipo de enfermedad es que probablemente tardemos mucho realmente en pensar en un cáncer pulmonar y por lo tanto su clínica se complica mucho. El derrame pleural sí está presente en el adenocarcinoma, quizá es algo también destacado que podemos ver en una imagen. Y finalmente el de células grandes también pertenece a las estirpes epiteliales, sin embargo se clasifica como no escamoso. Su localización también es periférica y la clínica pues también es dolor torácico. Este también tiene la cualidad de que genera cavitación. El cuadro clínico es muy específico, es muy clásico, paciente, que obviamente tiene los síntomas típicos que nosotros recordaremos de este grandísimo personaje, Walter White, de Breaking Bad. Entonces, al momento del diagnóstico inicial, el 20% de los pacientes ya tienen solo tienen enfermedad localizada. Y esto es pésimo porque significa que el 80% ya se nos fue de las manos. El 25% tienen metástasis regionales y el 55% ya tienen propagación a distancia de la enfermedad. Entonces, esto complica muchísimo el tratamiento de esos pacientes y su pronóstico. Vemos que la tos es el síntoma de presentación más común en el cáncer de pulmón. Entonces, si les preguntan síntoma más frecuente en el cáncer de pulmón, no es quizá la hemoptisis, es la tos nada más. Otros síntomas respiratorios incluirán disnea, dolor torácico y hemoptisis. De hecho, la hemoptisis tiene la característica de ser el síntoma que predice una presentación más rápida, entonces diferenciar entre estas dos. Tos, síntoma más frecuente, y hemoptisis, síntoma que se refiere o que pronostica un peor desenlace porque tiene una presentación más rápida de las complicaciones. Aquí lo tenemos igual por frecuencia, recordando otra vez que la tos es el más frecuente, la pérdida de peso también es muy importante y la hemoptisis o expectoración optoica para cualificar o pensar en el pronóstico del paciente.
Entonces, para diferenciar de POC, obviamente lo importante quizás sea esto, la pérdida de peso, ese típico que siempre decimos de 10% en 6 meses, pues es lo que nos habla de que realmente estamos ante un carcinoma. Los tumores centrales, generalmente carcinoma de células escamosas, producirán tos, disnea, atelectasia, neumonía postobstructiva, sibilancias y hemoptisis. Mientras que los periféricos, como el adenocarcinoma, pues generalmente pueden causar síntomas por derrame pleural y dolor severo como resultado de la infiltración a la pleura parietal. Bueno, todo eso, lo que vimos en la tablita anterior. Debido a la localización periférica, el adenocarcinoma generalmente no va a llamar la atención hasta que haya producido metástasis extratorácicas, que entonces aquí nos habla también de que lo más frecuente o el sitio al que más diseminan los carcinomas pulmonares es hacia el hueso o también puede ser hacia cerebro. Otros tumores adicionales está el tumor de Pancoast, que sí menciona la guía de práctica clínica, que en su mayoría son tumores de células no pequeñas en la mayoría de los casos. ¿Cuál? Pues cualquiera de los tres que ya revisamos. Vemos que es un tumor en el surco superior, o sea, en la región apical torácica, como vemos aquí en la imagen del CTO, que afecta a estructuras de la pared torácica apical, esto a nivel de la primera costilla, o superior, que puede generar síndrome de Horner, con lo típico de afectación del ganglio estrellado, miosis, tosis, xenoftalmos, anhidrosis facial, o sea que de ese lado pues no sudas, y que pues obviamente es ipsilateral. Puedes tener erosión de la primera costilla, obviamente porque está sobre ese nivel, y si no, también te puede generar dolor en la cara cubital del brazo y antebrazo por afectación directa del plexo bronquial. También puede afectar vasos subclavios, incluso puede llegar a la médula. Pero menciona que de todas formas la clínica generalmente va a ser por dolor en el sulco superior a nivel del hombro o la pared torácica, o sea, puramente dolor torácico que no tiene relación con algún otro síntoma, o sea, no hay fractura, no hay traumatismo, no hay alguna lesión visible, que entonces ya tienes que hacer o pensar que quisieras hacer una obstrucción por un tipo de masa. Además que puede invadir plexos braquiales bajos y presentarse dolor radicular o hallazgos radiológicos en la región ulnar, ¿no? Que pues es el mismo dolor en la cara cubital. Y también tenemos el síndrome de Claude-Bernard Horner, que se presenta por invasión del ganglio estriado y otra vez tosis, miosis oftalmos y anhidrosis. Entonces, el de Pancoast puede también cursar con síndrome de Horner, y el de Horner pues nada más estos síntomas que se ven aquí. El diagnóstico entonces, hay que pensar primero en un abordaje. La radiografía de tórax debe ser utilizada en todo paciente que se estudia por sospecha de cáncer pulmonar. Si nosotros ya tenemos probablemente tos, disnea, hemoptisis, pérdida de peso, lo primero que recomienda la guía de práctica clínica, tu primer estudio es una radiografía de tórax. ¿Por qué? Pues por barato, nada más. Y ya que te salga esta cosota en tu radiografía, dices, bueno, ahora sí es una tomografía. ¿Qué dice aquí? Después se recomienda realizar tomografía contrastada de tórax y abdomen todo paciente con sospecha de cáncer pulmonar, independientemente de la radiografía tórax. Que bueno, o sea, eso confirma que el primer paso de todas formas sigue siendo una radiografía de tórax. Una vez que ya la hiciste, pues la está contrastada para ver obviamente el reforzamiento del área que quieres revisar, que pues te confirma que es metabólicamente activa y o metabólicamente vascularizada, y que por lo tanto ese puede ser un foco importante de cáncer. O también para diferenciar si no es más bien un absceso u otra cosa. La primera línea de elección para el diagnóstico patológico confirmatorio de nódulos sospechosos es la biopsia. Esta puede ser por aspiración con aguja fina guiada por ultrasonido o también por endoscopia bronquial. O sea, pues no nada más es dar un puff hacia el aire, ¿no? Sino que ya te dice que aquí como pues el pulmón está muy grande y pues si necesitas darle sí o sí a tu masa tumoral, pues uses el ultrasonido o lo hagas por broncoscopía. Entonces vemos que por ejemplo la broncoscopía es la que vamos a utilizar para obtener muestra en cualquier lesión visible para el análisis patológico de tumores centrales. Entonces, y obviamente en estadio 1 3, porque si tienes 4 pues ya no tiene caso, ¿no? Porque el primario está en pulmón, pero tus problemas los tienes en hueso o los tienes en el sistema nervioso central. Entonces, broncoscopía para los tumores que están en contacto con la pared torácica y que sí te permitan un acceso percutáneo, pues ahora sí se recomienda la aspiración, esto con aguja fina o aguja de corte, guiada por ultrasonido. El tratamiento quirúrgico va a depender sobre todo del estadio de la enfermedad. Vemos que la supervivencia a los 5 años tras la cirugía radical en un estadio 1A es del 54 al 80% y de ahí va bajando. Por ejemplo, ya en el estadio 2 nada más tenemos una probabilidad de entre el 30 y el 50%. Entonces, de ahí la importancia, uno, de diagnosticarlo adecuadamente
y 2, de hacer el tratamiento que más le conviene a mi paciente. Vemos que, por ejemplo, en la etapa 1A y 1B se puede hacer resección completa del tumor. La lobectomía se considerará como tratamiento estándar para tumores mayores de 2 centímetros, que si nos regresamos directamente a el TNM, pues vamos a ver que prácticamente se limita a el T1A y el T1B. Y se recomienda la cirugía con intención curativa en todo paciente en etapa clínica 1, 2 y casos seleccionados de 3. Estos 3 pues se refiere directamente a dónde está localizado nuestro nódulo para realmente valorar si conviene o no realizar una cirugía. Vemos que la cirugía ofrece la mejor posibilidad de curación para pacientes con cáncer pulmonar en células no pequeñas en los estadios 1 y 2. Y la resección en bloque se puede realizar cuando obtengamos márgenes negativos, cuando estamos en un estadio T3 y T4 resecables. El tratamiento médico, vemos que por ejemplo en los pacientes que están en etapa clínica 3 con enfermedad no resecable, ahora sí se recomienda quimio y radioterapia. No se metan mucho en cuál es el medicamento porque son esquemas muy complejos. Solo hay que recordar que es una combinación de fármacos y uno tiene que ser cisplatino. La quimioterapia es la primera línea, entonces debe iniciarse cuando se diagnostique cáncer pulmonar de células no pequeñas y no esperar a la aparición de síntomas o el empeoramiento. Entonces tú diagnosticas tu cáncer de pulmón, vas a programar su cirugía en caso de que se pueda y también de una vez le vas a decir mañana, señor, usted se viene porque le vamos a dar su primera dosis de quimioterapia. Así nada más. Ya después vemos también le toca radio, ¿verdad? Pero de inicio tienes que darle su quimioterapia. En las etapas 1A y 1B, resecados completamente, la quimioterapia no está recomendada de rutina. Entonces 1A y 1B en lo que lo opera. Si ya le quitaste el tumor, pues ya se suspende la quimioterapia. En pacientes que solo tienen una sola metástasis cerebral, hay que ofrecer resección quirúrgica seguida de radioterapia adyuvante. Entonces, si nos dice el caso clínico que mi paciente tiene cáncer de pulmón, pero solo tiene una sola metástasis cerebral por tomografía contrastada, obviamente, o igual y por resonancia magnética, pues de una vez ya le se sabe que Gimme le damos neurocirugía, le quita el tumor y nosotros le damos radioterapia. Si tenemos 2 a 3 metástasis cerebrales, pues se recomienda radiocirugía estereotáxica, que bueno, eso ya es como cosa de los neurocirujanos. Y en caso de 3 o más metástasis cerebrales, pues se recomienda radioterapia holocraniana, en espera de lograr reducir la mayor cantidad de esos tumores y valorar si conviene realizar o no cirugía. Para el tratamiento quirúrgico se recomienda un tanque tórax de baja dosis sin contraste. Desde el resumen del tratamiento, también la guía nos ofrece algo así, una tablita para hacer esto mucho más sencillo, donde vemos que, por ejemplo, los estadios 1A, 1B, 2A y 2B se indica cirugía e incluso se puede realizar en 3A, que como vemos tiene nada más N1, pero hasta ahí. Y vemos que incluso el 3A pues no tiene que ver directamente con el tamaño del tumor, porque vemos que incluso llega un tumor de más de 7 centímetros, pero que tenemos la suerte de que pues como no tiene metástasis a distancia, ni nodular, ni a órgano distante, pues se puede realizar una cirugía curativa con buenos resultados. La única excepción es aquel que es un 2B, pero que está en el surco superior, o sea, el tumor de Pancoast es el único que realmente nos borra esta tendencia de que hasta el estadio 3A tú puedes fácilmente indicar cirugía resectiva sin ningún problema. En el estadio 3A y 3B, que obviamente ya tienen N2 en adelante, pues tenemos quimioterapia adyuvante y cirugía. Y en el 3B, pues quimio más radio, sin lugar a dudas. Y finalmente, en el estadio 4, donde ya tenemos metástasis a distancia, pues nada más es quimioterapia paliativa y terapia dirigida. Ya vimos que puede ser radioterapia holocraniana, cirugía estereotáxica, cosas así. Ahora nada más mencionar el cáncer de células pequeñas, también llamado del micrositio, o también como lo pueden encontrar como las oat cells o granos de avena. Este también tiene distribución central. Esta se da síndromes paraneoplásicos muy complejos, como puede ser síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, síndrome de secreción de ACTH, síndrome de Trousseau, síndrome de la cava superior, síndrome de Eaton-Lambert, hipocalcemia, hipoparatiroidismo. Bueno, los síndromes más raros que a ustedes les ocurran siempre son asociados al cáncer de células pequeñas. Entonces, eso nada más lo dejamos ahí. Es sumamente agresivo y tiene muy mal pronóstico. Este cáncer inmediatamente te mata. Los pacientes generalmente no tienen
una sobrevida mayor a 1 año. Entonces, por los síndromes paroneoplásicos que te puede ocasionar, por la dificultad de realmente dar con el tratamiento, porque pues al ser células chiquitas, pues ese tumor realmente hace metástasis inmediatamente y te cuesta trabajo encontrarlo directamente por los medios de tamizaje. Sin embargo, tiene la característica de ser quimiosensible. Eso nada más lo menciona la CTO, la guía de práctica clínica, pues no lo mencionan por asomo. Entonces, solo saber que el de células pequeñas, el outset, pues representa el 15% que nos falta, tiene síndromes paroneoplásicos muy complicados, es muy agresivo y tiene muy mal pronóstico. Este es el algoritmo que viene en la guía para el diagnóstico de cáncer pulmonar de células no pequeñas. Entonces, tenemos una persona de alto riesgo de 55 a 74 años, fumador de más de 30 cajetillas al año y que ha dejado de fumar en menos de 15 años. Así como tiene, por ejemplo, un nódulo pulmonar con datos de malignidad como borde especulado, retracción pleural, reforzamiento del medio de contraste y un tamaño mayor de 8 milímetros. Hacemos de la clínica y exploración física. Hay que ver ahora dos caminos. ¿Es una persona asintomática con alto riesgo de cáncer pulmonar? Si no, pues vamos a ver por otro lado mejor este POC. Si tiene síntomas respiratorios con sospecha de cáncer de pulmón, si no los tiene, hay que buscar si es POC. Entonces, del primer lado, si es una persona con alto riesgo de cáncer pulmonar, pues hay que realizar escrutinio de cáncer de pulmón con TAC de tórax a dosis bajas. La TAC de tórax a dosis bajas tiene características sospechosas de malignidad. Si no las tiene, pues hay que realizar una nueva tomografía en 6 meses. Si sí los tiene o si tiene síntomas respiratorios con sospecha de cáncer de pulmón, tos, disnea, hemoptisis, pérdida de peso, dolor torácico, pues envía a neumología o medicina interna para complementación diagnóstica. Ya de entre ellos deciden quién le hace la tomografía contrastada con excepción de abdomen superior, y vemos si presenta tumor altamente sospechoso de malignidad. Si no lo tiene, TAC cada 6 a 12 meses. Si sí lo tiene, pues hay que realizar estudios confirmatorios con citología o broncoscopía para tumores centrales o biopsia por aspiración en el caso de que el tumor sea periférico. ¿Se confirma en cáncer de pulmón? Sí, pues se refiere a oncología quirúrgica. Ellos van a decidir o van a estadificar y decidirán si operan o si lo botan hacia oncomédica para que le den quimioterapia. Persiste sospecha de cáncer de pulmón, si sí, pues hay que realizar otra vez con estudio confirmatorio. Si no, pues hay que realizar el diagnóstico diferencial. Y nada más que agregar, un tema muy sencillo es el cáncer de pulmón, al menos obviamente en el estudio para la ¿no? Porque si nos metemos en cosas complejas, pues nunca acabamos. Entonces recuerden, síganos en las redes sociales, seguimos subiendo clases y contenido para su estudio. Suscríbanse porque se vienen muchísimas clases muy importantes para el canal. Nada más que agregar por mi parte, adiós.